regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que esté con nosotros en el estudio Juan Carlos Cepeda, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Creo que tengo el micrófono chueco. Juan Carlos, un día muy complicado, muy largo. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Pepe. Gracias, Marco. Juan Carlos, sí, bienvenido. Un día largo, un día largo. Se lograron cosas importantes hoy. No tenemos el resultado que esperábamos, pero hay cosas importantes que hay que reconocer y yo creo que yo les propongo... A ver, yo quisiera una primera pregunta. Bueno, 2 de 14, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es su explicación? El entorno, los precios de Hacienda, hubo 4 posturas en las que los precios de Hacienda fueron muy altos. ¿Qué pasó? Porque no solo es el entorno. Claro, hay más cosas, sin duda el precio del petróleo deprimido, la crisis griega que le dio otro bajón al precio del petróleo, nos pega, pero no es todo eso. Hay otros elementos que estaremos estudiando. 2 de 14 sin duda no es el resultado que estábamos esperando. Estábamos esperando entre un 30 y un 50% de los bloques, como lo platicamos con ustedes. Nos quedamos cortos en el resultado. Esta primera licitación, tengamos presente que son 5 licitaciones de la ronda 1. Esta primera licitación no arranca con el impulso que queríamos. Vienen 4 más. Y también, sin duda, vamos a estar analizando, buscando áreas de oportunidad, mejoras posibles para tener mejores resultados en las próximas licitaciones. Sin duda, y ahí te interrumpo, Juan Carlos, porque es bien importante. Y creo que hay que empezar a hacer el análisis y la reflexión. ¿Qué falló? ¿En dónde está pues la razón de este escaso apetito en la primera licitación? Revisaron el contrato y el contrato de utilidad compartida no fue lo suficientemente apetitoso, o en dónde encuentran ustedes hasta ahora lo que han podido ver esta falta de atención por parte de los inversionistas. Yo creo que aquí va a haber 2 pedazos que ver. Identificar, además del precio del petróleo, que es un elemento que no controlamos, qué factores dentro de nuestro control, dentro del diseño del contrato, pudieran ser mejorables. También tenemos que analizar, Marco, qué fue lo que salió bien, porque tenemos que tener presente que 7 licitantes que integran, porque hay consorcios también ahí de los que presentaron postura, 12 empresas que se integran en 7 licitantes presentaron posturas, ¿no? Como dice Mari Carmen, en el caso de 4 contratos, las posturas se quedaron abajo del precio mínimo que exige la Secretaría de Hacienda, pero tienes 7 consorcios que integran en conjunto 10 empresas que al momento de presentarte una oferta en la mesa con una garantía de seriedad, te están confirmando, uno, que tu reforma legal fue viable, estuvo bien hecha, que tu contrato les es atractivo, lo aceptan, que tu régimen normativo es robusto. Entonces, también hay que ver lo que se logró. Se logró que están hoy declarados ganadores y en estos días estaremos dando el fallo formal a 2 contratos, a un consorcio importante, y tienes 10 empresas que te confirman que tu sistema funciona. Entonces, eso hay que verlo también, y sin duda no adjudicamos el número de contratos que queríamos. Hay que hacer esa reflexión, sí, Marco, y encontrar las áreas de oportunidad. Juan Carlos, en esta reflexión que se puede hacer y que vamos a platicar además del tema de transparencia, que aquí lo hemos comentado desde el principio del programa, que fue mucha y que nos gustó a todos. Creo que esto son de las cosas muy valiosas que se sacan de del tema de transparencia, pero otros temas es el precio mínimo de referencia. Esto lo da Hacienda. Sí. En un contexto de precios caídos, muy bajos, donde viene la crisis griega, ¿no habrán sentido que era un precio mínimo de referencia muy elevado? No fue así, porque lo veíamos. Sí, bueno, en el caso de 4 contratos, hubo ofertas, se quedaron las ofertas abajo. ¿Qué tan abajo? Buen punto, Mari Carmen. Son 2 variables de licitación. La principal es el porcentaje de utilidad antes de impuestos que se le ofrece al gobierno, que es la principal variable de licitación. Y en esa variable, que es el principal componente, hubo posturas de 35% cuando la Secretaría de Hacienda pidió 40%. De eso tuvimos un par de casos de esos. También hubo otros en donde Hacienda pidió 25% y el postulante se quedó en 20%. Entonces estamos hablando de diferencias de 5 puntos porcentuales, que bueno, va a ser parte del análisis que el gobierno tiene que hacer, sin duda con ánimo de encontrar las oportunidades de mejora dentro de lo que podamos controlar, ¿no?
Sí, estamos en un entorno de precios bajos, pero sin duda ¿Crees hay que verlo con cuidado. lleguen a dilucidar en este análisis qué pesó más en este desánimo de los inversionistas, si la constitución del propio contrato de utilidad compartida o el precio mínimo de referencia establecido por la Secretaría de Hacienda? Digo, dentro de los temas internos, porque los exógenos, bueno, pues ahí están y están desde hace varios meses. Sin duda, Marco, el gobierno va a hacer una reflexión para ver cómo podemos asegurar un mayor éxito en las 4 licitaciones y en las rondas futuras. Tenemos, como digo, 4 licitaciones por delante de esta ronda 1. Las siguientes son campus ya descubiertos en aguas someras. Luego viene el tema también de campus en tierra. Hay elementos que sabemos que podremos, va a ser muy interesante podernos allegar de la información, de la opinión de los distintos inversionistas para retroalimentarnos con cabeza fría. Porque es importante considerar que tampoco es un objetivo del gobierno, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, adjudicar contratos por adjudicar contratos. El precio mínimo, pues sí, quizás pudiéramos pensar que, bueno, se quedó 5 puntos arriba, quizás hubiera sido un poco mejor, más bajo, pero el precio mínimo tiene la lógica de cumplir que el gobierno, el Estado, tenga los mayores ingresos. Es un elemento que está en la ley, que debe estar ahí, que tiene su lógica y que no necesariamente la métrica absoluta es adjudicar por adjudicar, ¿no? Sí, hay 4 posturas que se quedaron por abajo de los precios de la Secretaría de Hacienda. Eso no significa que los precios de Hacienda estén mal. Hay posturas que se quedan por abajo, pero habrá que reflexionarlo, claro, y entender y encontrar con buen ánimo, con flexibilidad, con humildad de pensamiento, dónde podemos mejorar también. Ahora esto inicia, ¿no? Esto va iniciando, sí. Es la primera etapa de la ronda 1, además, vienen varias etapas en la misma ronda 1, van a venir otras rondas. El tema de transparencia, creo que esto sí es muy valioso, no lo habíamos visto así, delante de todas las cámaras de televisión, por transmisión por internet, se abren los sobres, ni tú mismo, no, nadie lo sabía, la verdad es que hasta era de repente de sorpresa de ustedes. Sorpresa para todos. ¿No? Sí. Entonces creo que este tema de transparencia, cuéntanos un poco, porque creo que sí es una de las partes que sí habría que rescatar en las siguientes etapas. No, sin duda, yo creo que ya definimos un proceso, un estándar que con toda honestidad se los digo, estamos por arriba de la práctica internacional. El evento de hoy es un acto inédito, no solo porque es la primera licitación de contratos, sino por el grado de transparencia. Estuvieron ahí todos los medios invitados, hubo una transmisión en tiempo real ininterrumpida, en distintos medios se transmitió esta señal de internet vía satélite. Al momento que abríamos los sobres, y ahí deben estar las grabaciones, las vamos a poner en nuestra página, hacíamos toma cerrada a las posturas de los licitantes. El ejercicio fue de una pulcritud de verdad extrema. Y ese ya es un estándar. Ese es el nuevo estándar de la industria petrolera mexicana en materia de transparencia, y de ahí para arriba. Eso es algo muy valioso, sin duda. Al interior de la comisión, quienes somos responsables de ejecutar esto, estamos muy contentos de haber podido culminar esta licitación con una transparencia de principio a fin. Sin duda, no estamos satisfechos con el número de contratos que adjudicamos. Estaremos apoyando al gobierno y al equipo para buscar las áreas de oportunidad que están ahí. Juan Carlos, ¿por qué unos campos o unos bloques fueron más sexys que otros? En el 7 o en el segundo, tú me dirás, hubo hasta 2 posturas. O sea, había competencia, y en otros decía, o sea, en el otro ni siquiera el precio de Hacienda, no había nadie. Sí, hay resultados diametrales, Maricarmen, como tú dices. Tenemos los 2 contratos que se adjudican, el contrato 2 y el contrato 7, no solo tuvieron mucha competencia, particularmente el 7 tuvo 4 posturas, una competencia muy cerrada entre el consorcio que ganó de Sierra, Talos y la empresa británica Premier. Tuvieron una competencia muy cerrada con la noruega Statoil. Al final la diferencia entre los valores ponderados de uno y otro fueron de décimas. Fue una competencia muy cerrada y hubo otros competidores con ellos, la empresa italiana Eni. El 7 fue una pelea muy intensa. El 2, que también se adjudicó, hubo posturas muy buenas. Y se adjudican estos contratos con una participación al gobierno muy elevada. Realmente se adjudican estos 2 contratos, se adjudican muy bien. Ya tomando en cuenta el impuesto sobre la renta,
las regalías y demás contraprestaciones, aquí estamos estimando que en estos contratos la utilidad, el porcentaje de utilidad que se va a traer el gobierno es de más del 80%. Los dos. Eso es el llamado government take. Ya una vez que consideras impuestos sobre la renta, regalías y otro tipo de contraprestaciones, incluyendo la variable que se subastó, el porcentaje de utilidad de todo el proyecto que se trae el gobierno es de más del 80%, elevado, siendo que el gobierno no pone un peso en la inversión. Entonces, están muy bien adjudicados estos contratos, pero sin duda queremos más adjudicaciones, Claro. más inversión. Estamos platicando con Juan Carlos Cepeda, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Juan Carlos, gracias por seguir aquí con nosotros. No, gracias a ti. Y estábamos ya en la parte de los adjudicados. Sí. ¿Y quiénes fueron los adjudicados? ¿Por qué hubo este interés con una competencia intensa por estos lotes, por estos bloques que se están licitando? ¿Y cómo es que se pudo dar esta intensa competencia cuando en otros hubo cierto desánimo? Muy importante pregunta, Marco. Las empresas tuvieron durante 6 meses oportunidad de entrar a lo que nosotros llamamos el cuarto de datos, que es la información, toda la información que dispone el país en cuanto a la información del subsuelo, que se adquiere con técnicas tipo ultrasonido, como el que te hacen los doctores, le llamamos sísmica, y también con alguna información de algunos pozos cercanos. Durante 6 meses, 39 empresas evaluaron la información y es un asunto de inferencia, de interpretación. Lo que se ven son pliegues de tierra. Hagan de cuenta un ultrasonido, Sí. pero mucho menos descriptivo, porque cuando ves el ultrasonido tuyo o de un niño es muy claro. Aquí tú ves pliegues de la tierra y los geofísicos y los geólogos se sientan horas a interpretar esas ondas de reflexión, de ondas acústicas, y algunos pues infieren y encuentran y coinciden que aquí hay un pliegue de la tierra, aquí está muy atractivo. Cuando hay un pliegue, puedes tener una especie de pliegue como una montañita de rocas, ¿no? De pliegues de rocas que permitan capturar el hidrocarburo y retenerlo ahí. Entonces, si bien desde fuera la cuadrícula se ve muy uniforme, en el subsuelo lo que ven las empresas petroleras es muy distinto. Y sin duda, pues lo que ellos encontraron es que en el bloque 7, en el bloque 2, había oportunidades particularmente atractivas, especialmente en este 7, donde la competencia se dio de manera muy intensa entre la noruega Statoil, la norteamericana Hunt, la italiana Eni, que viene en consorcio con una americana Casa, y los ganadores, que es esta empresa Sierra Oil, que está constituida en México, es una empresa que surge con la reforma, empresa mexicana, y la empresa norteamericana Talos, que cierra en consorcio con Talos, norteamericana, y la empresa británica Premier. Ellos en consorcio fueron los ganadores de estos 2 contratos, resultado de la licitación del día de hoy. Que fíjate que sería bueno saber, y qué bueno que nos comentas ya, de estos ganadores. No son inexpertos en el tema. Sierra, si bien es una empresa nueva, los ejecutivos obviamente son especialistas en el tema, y los que vienen en el consorcio son empresas que ya operan mucho con ellos y además levantaron capital, $525 millones, más otros 525. O sea, cuéntanos un poco del consorcio que ganó, que vale la pena decir quién es. Lo que apuntas, muy atinado, Pepe, porque en los requisitos de las bases de licitación se requiere tiene que haber un operador que tenga experiencia de operador. Ciertamente Sierra no es el operador. El operador aquí es Talos, que es una empresa con experiencia, una empresa norteamericana, y tampoco Sierra por sí solo tenía el capital para cumplir los umbrales de $1,000 millones que exigimos de solvencia financiera. Entonces, de ahí que se integra este consorcio con la empresa norteamericana, la británica y Sierra, una empresa creada, ¿no?, con el objetivo de la reforma en México. Es sin duda una buena integración de capacidad financiera, experiencia y visión hacia México con base en la reforma. Ese es el consorcio. Hubo otros consorcios que estuvieron participando. La empresa italiana Eni estuvo participando en la licitación, la empresa estatal italiana, junto con la norteamericana Casa. También estuvo participando la empresa malaya, Petronas, en consorcio con otra norteamericana. Bien, hubo una participación interesante, como yo les digo, de 12 empresas constituidos en 7 licencias que estuvieron presentando posturas
se adjudican 2, nos quedamos cortos de la meta. Es la primera licitación, vamos por 4 más en esta ronda 1 y sin duda con ánimo de encontrar las áreas de mejora, las oportunidades para mejorar e ir ajustando y calibrando mejor estas licitaciones. Oye, para explicarle al público, porque creo que es importante, estas empresas van a empezar de cero, o sea, no es seguro que vayan a encontrar el petróleo, son campos probables, que esto es muy interesante. Pemex no va a invertir un peso, el gobierno no va a invertir un peso, llegan estas empresas, perforan, meten, si sacan petróleo, es cuando empieza la utilidad compartida. Esto es importante decirlo, esa es la gran ventaja de la reforma, que a nosotros no nos va a costar, pero el petróleo que se extraiga sí nos va a beneficiar. Sin duda, se trata de estos contratos que hoy resolvieron su licitación y se determinan los ganadores, son contratos, son áreas de exploración, en donde no hay todavía ningún descubrimiento, hay una inferencia, una estimación del yacimiento o los yacimientos que pudieran estar en el subsuelo, pero no está confirmado nada. Aquí llegan las empresas a su riesgo. Esta es una industria de alto riesgo. Cada pozo exploratorio aquí, perforar un pozo exploratorio en aguas someras, tiene un costo de al menos 20 millones de dólares, en donde las probabilidades de éxito, de que encuentres algo, van a estar alrededor del 30%. Es decir, es más seguro echar un volado que perforar y encontrar aquí, aunque 30% en la industria es un porcentaje, es un buen porcentaje. Entonces, es una industria de alto riesgo, sin duda. Estas empresas invierten a su costo y a su riesgo, y en caso de éxito, el gobierno, el Estado mexicano, va a capturar más del 80% de la utilidad del proyecto. Así funciona esta industria en el mundo. Pues sí, la verdad es que estamos hablando del estreno de México, prácticamente el estreno en una etapa totalmente distinta a la que ocurrió antes de la expropiación petrolera, en la que hubo participación de inversionistas privadas. El estreno de México en un escenario internacional muy competitivo, en un escenario en el que se ha registrado pues una gran cantidad de reformas energéticas en igual número de países. México llega a la cola, desafortunadamente, y llega en un momento en el que la circunstancia internacional es verdaderamente difícil, con una caída estrepitosa del precio internacional del petróleo, con el acuerdo al que llegan en Irán, en unas horas previas a que se realizara este inicio de la primera licitación. Yo te preguntaría, en el balance de riesgos, que seguramente ya, como es una industria que tiene largos plazos, ¿qué tanto crees tú que esté pesando hoy este tema del precio internacional, del contexto internacional? Sin duda, Marco, yo creo que ese es uno de los temas fundamentales. Hay otros factores que hay que estudiar, que hay que reflexionar, pero ese es un punto toral. Efectivamente, como tú dices, se hace la reforma energética finalmente en México, y en cuanto abrimos la puerta se nos caen los precios del petróleo, estaban en $100, y se fueron cayendo, empezaban a mejorar un poco y viene la crisis griega y dan otro pico hacia abajo. Y se arregla Irán. Y ahora, qué bueno por los iraníes, pero los iraníes sí están en otra categoría de potencial petrolero. Los iraníes tienen en materia de reservas probadas del orden de 10 veces más reservas probadas que México, ¿no? Estamos hablando en Medio Oriente sin duda el potencial, son países muy prolíficos en materia de petróleo con costos muy bajos. Todo ese entorno sin duda afecta y le pone retos a nuestra industria y a la evolución de nuestra nueva industria, pero vamos a ser exitosos, no les quepa la menor duda. Vamos a seguir avanzando en las licitaciones. Esta es la primera, vienen 4 más de esta ronda 1. Estaremos haciendo las reflexiones, las revisiones que correspondan en el gobierno, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y el entorno es complicado, es competitivo, pero vamos a ser exitosos. Esta es una carrera de fondo, no es un sprint. Qué bueno que lo 100 comentas, metros. porque al principio dices, ¿qué pasó en esta primera etapa? Porque es solo 2 de 14 pozos. Así es. No, y creo que quizá, no sé qué te hayan dicho a ti las empresas, si pueden platicar ustedes con ellas o cómo sientan, que pagaron por ver, ¿no? Pagaron por conocer, a ver si de verdad México se animaba a abrir esta área, qué tan transparente era, qué tan serios eran, cuál es el valor mínimo de referencia, en fin, pagaron por ver, me da la Algunas impresión. de ellas sí, sin duda, Pepe, inclusive es muy notorio en empresas en donde su expertise, su preferencia es, por ejemplo, particularmente aguas profundas.
y verlos jugar en aguas someras no era exactamente lo esperado. Ya a la luz de los resultados claramente ¿no? se ilustra que sí, algunos querían experimentar el proceso, conocerlo. Hubo empresas que no licitaron, hubo 9 licitantes registrados, pero hubo otras más que como si ya estuvieron ahí y asistieron como invitados. Sin duda hay un gran interés en México. Y antes de que se acabe, Isaac Katz, a través de Twitter, el economista catedrático del ITAM, preguntas que si se establecieran precios diferentes, porcentajes diferentes de utilidad compartida en función de las características geológicas de cada campo. O sea, ¿la Secretaría de Hacienda estableció diferentes porcentajes o no? Sí estableció distintos porcentajes en este contrato de producción compartida que se licitaron con estas 2 variables. En cada contrato la Secretaría de Hacienda establecía los precios mínimos. No eran todos distintos. Muchos de ellos tuvieron 40% como precio mínimo, hubo otros que tuvieron 25%. Entonces, sí hubo alguna distinción en función de la prospectividad de los bloques, pero no hubo uno por uno. La Secretaría de Hacienda en la evaluación económica que ellos hacen sí distinguen por prospectividad, no al detalle geológico que hacen las petroleras. Pues te queremos agradecer mucho, Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Felicidades por la transparencia, lástima de resultados. Gracias, Mari Carmen. Gracias. Vamos avanzando. Es la primera, tenemos 4 licitaciones y estaremos viendo mejores resultados sin duda en las próximas. Gracias por estar aquí, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Suerte. Gracias.